Buenas noches, hermanos, amigos todos en el Señor. El día de hoy me toca nuevamente la reflexión previa a la oración y el propósito de todos los videos, de todas las personas que predican, siempre tiene que ser el mismo, ¿no? El tratar de extender la misericordia del Señor a través de la predicación y que más personas puedan saber de este vivir cristiano. Bien. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy interesante. Yo lo he denominado que sería un sermón acerca de lo ocurrido en el pasaje con el gadareno endemoniado. Ya, vamos a verlo desde todos los ángulos, desde tres ángulos exactamente lo vamos a ver para que podamos entender qué tanto el Señor ha hecho por nosotros en muchos casos. Antes de empezar todo esto vamos a orar, ¿ya? Les invito a que cierren sus ojos, por favor. Padre Santo, yo me pongo, Señor, delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo, para que escuches mi oración. Seas tú, Señor, quien predique a través de mí y dé señal a mis hermanos en sus espíritus, que el Santo Espíritu de Dios que todos tengamos los haga reflexionar a través de tus pasajes, Señor, a través de tus palabras. Sea un momento reflexivo y aprendamos algo nuevamente, Señor. Seas tú, Padre Santo, quien nos haga más y más cercanos, próximos a ti. Llénanos con tu presencia y tu Santo Espíritu, Señor. Nos llene hasta el tope con tu presencia para entender todas las cosas que tú haces y cada día ser más parecidos a ti, Señor. Te ruego, Señor, porque el templo por fin pueda terminar de construirse para empezar a operar conforme a tu voluntad, Señor. Pero no sea como nosotros queremos, Señor. Nunca sea como nosotros queremos, sino como tú quieres, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos a empezar. Entre los evangelios sinópticos, si vamos a hacer la cosa de esta manera, los evangelios sinópticos para su conocimiento son Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Dentro de los evangelios sinópticos se conoce la historia del endemoniado gadareno. Le voy a dar las tres citas bíblicas en cuales se encuentra, pero vamos a utilizar el énfasis en Marcos, ¿ok? El tema del endemoniado gadareno lo van a encontrar tanto en Lucas capítulo 8, 26, 39, en Mateo 8, 28 al 34, y para efectos de este video, todos abran sus Biblias en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, ¿ya? Son 20 versículos que detallan muy bien lo ocurrido en ese momento, ¿no? Entonces, ya en la mayoría de los evangelios se ve, o todos los evangelistas concuerdan que esta historia comenzó ni bien terminando la tempestad en el mar. Entonces ellos venían de una prueba y no habían terminado de salir de su asombro de lo que el Señor podía hacer, ¿no? Como ustedes recuerdan, ¿no? Que todos se preguntaban, ¿no? ¿Quién es este hombre que inclusive los vientos y el mar le obedecen? No habían terminado de salir de su asombro y llegan a la siguiente orilla, lo que sería la Gadaria, ¿no? Ese lado, ¿no? Los Gadarenos es al otro lado ¿cómo se llama? De Galilea, ¿no? Como al frente de Galilea, atravesando el mar que tienen ellos. Bueno, vamos a ver los tres énfasis del mismo. Vamos a leer todo el pasaje y vamos a tratar de desmenuzarlo, ¿no? Para los que conocen la historia, ya es un breve recordar y vamos a ver los puntos que son importantes, porque hay bastante acá que nos va a servir a todos como una reflexión, ¿ya?
El énfasis acá es porque no siempre es que nosotros lo busquemos al Señor. En muchos casos es el Señor que nos busca a nosotros para tratar de ayudarnos. ¿Ya? Vamos a leer. ¿Ya? Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamó a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. En otra versión dice que no lo enviara al abismo. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo. Y le rogaba todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy bien. Entonces, de acá, de esta historia, yo separo tres puntos. Vamos a ver el mismo pasaje nuevamente, pero ahora desde tres ángulos. Primero, desde el ángulo del Señor Jesucristo. ¿Está bien? El segundo ángulo del que lo vamos a agarrar es del mismo endemoniado gadareno, ¿no? Del hombre que está poseído. Y el tercer ángulo o tercer lado del que vamos a ver es de las circunstancias. ¿Ya? Esas tres partes son importantes que las meditemos, que podamos tenerlas en cuenta porque, como les dije al principio, en la mayoría de los casos, no siempre es que nosotros vamos a buscar, casi nunca se ha visto que nosotros vayamos a buscar al Señor, ¿no? Normalmente es que alguien nos cuenta en el caso de las historias bíblicas, ¿no? Alguien nos cuenta de Él, hasta la fecha nos cuentan de Él, las personas se convierten a Él o experimentan el vivir cristiano a raíz de lo que uno escucha, ¿no? De lo que uno entiende que el Señor hace por uno.
En el caso del endemoniado gadareno, primero vamos a ver desde el ángulo del Señor. O sea, vemos que él ya les había dado una prueba y sabía dónde estaba yendo. Entonces, el Señor prueba cuán grande es la misericordia de Dios de por sí, dándoles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy simple. El endemoniado gadareno es una sola persona, ¿no? Ahí vemos que para el Señor, uno solo, vale mucho, ¿no? Esa es la personalidad del Señor. Cada una de las personas tiene un valor grande para el Señor. Dado eso, es que Él mismo va por este señor gadareno, ¿no? Segunda observación de parte del Señor Jesucristo es la misericordia, ¿no? Era una persona que no podía, no tenía la capacidad en su estado, no tenía la capacidad de pedirle ayuda a nadie. Y los que le querían ayudarle de alguna manera estaban asustados porque él evidentemente estaba endemoniado, ¿no? Si dice que lo ataban con grillos, con cadenas, y no podían contenerlo, y igual las hacía pañicos, ¿no? Hacía pedazos las cadenas, los grillos. Estamos hablando de que ya habían cosas sobrenaturales más allá de lo que los hombres pueden soportar. Y seguramente desarrollaría otro tipo de hábitos, ¿no? Que ya entre o era peligroso o era también asqueroso tocar a esta persona, ¿no? ¿Cuántas cosas puede hacer un demonio? ¿No? De repente estamos hablando, ya de por sí que diga que vivía en los sepulcros es una cosa rara, ¿no? Nadie vive en los sepulcros como si fuera un animalito, ¿no? Como si fuera realmente un demonio, ¿no? Entonces vemos la paciencia del Señor, llega hasta él y a pesar de las circunstancias, él llega completamente tranquilo, le ordena al demonio que lo posee que se retire de esa persona. Y lo primero que hacen los demonios, bueno, como se lee, ¿no? Al verlo a él, al ver a la figura de Jesús, es el demonio que lo hace correr al que estaba poseído para arrodillársele ante el Señor, ¿no? Lo reconoce de inmediato, que es el Dios Todopoderoso en persona. Entonces va corriendo, se arrodilla a él y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿No? Lo reconoce de inmediato. Has venido a atormentarnos, dice en Marcos. En Mateo dice, ¿no? Que no era uno, sino que eran dos. Y en Lucas nuevamente dice que es uno, y no solamente le dice, no, que tienes conmigo, no, Hijo del Altísimo. Has venido a atormentarnos antes del tiempo. Los tres concuerdan de la historia que sucedió. Los ángulos de cómo concuerdan es por un tema de perspectiva, supongo yo. Y otra porque también el Evangelio de Marcos de por sí es el Evangelio cronológico. Mateo y Lucas parece ser que fueron escritos después. Pero volviendo a la historia, bueno, vemos al Señor, ¿no? Que le ordena que salga del mismo. Y estos demonios le dicen, bueno, ahí hay unos cerdos, envíanos a ellos. Miren qué tan grande es la misericordia del Señor para que un hato de cerdos, de 2000 cerdos, aquellos que sepan de un poco de ganadería y de este tipo de cuidados. Yo no soy granjero ni nada, pero sé que una cabeza de cerdo, cada cerdito, cuestan bastante, ¿no? Pueden costar de repente, si una pierna de cerdo, yo he visto ahí que está todo bien envuelta, ¿no? Que venden a veces en los supermercados. Una pierna cuesta como 200, 300 soles, ¿no? Por ahí algún hermano que sepa de esto, que saque la contabilidad, ¿no? Cuánto es lo que realmente los que estaban en esa zona habían perdido, ¿no? Si cada cerdo, digamos, valiera pues, un aproximado de 300 soles, 400 soles, digamos, ¿no? Por si un número X, no sé. Multiplicarlo igual por 2000 cerdos es un montón de plata, ¿no? Y el Señor nos muestra que para Él
las circunstancias que se le enfrentan a él son las siguientes, ¿no? Él decide mostrar que realmente nosotros valemos mucho más que más de 2000 cerdos. O sea, si hubieran habido más, seguramente muchos más se hubieran tirado por el despeñadero, ¿no? Da un cálculo, el San Marcos da un cálculo aproximado, pero vamos al hecho de que el Señor en su misericordia dice, bueno, no importa cuántos cerdos vayas a perder, cuántas cosas vayan a ocurrir, yo vine por ti, vine a salvarte a ti. Y eso es lo que el Señor hizo con este muchacho, ¿no? Y la respuesta del Señor al final de las cosas fue que no le permite a este joven gadareno irse con él, a pesar de que él había sido cambiado, transformado y ayudado por el Señor. ¿Por qué no quiso el Señor que él fuera? Bueno, tiene su explicación. Porque ya de por sí él ya tenía un conflicto. Entonces, si él no podía entrar en la tierra de los gadarenos, porque los mismos gadarenos se habían asustado, ¿no? Lo habían tomado como un hechicero, una cosa por el estilo. Algunos seguramente se habrían ofendido, ¿no? Porque sabían toda o sea, imagínense, ¿no? Los granjeros en ese momento dirían, pero ¿y ahora qué hacemos, no? Se acaba de ir toda nuestra inversión de meses, etcétera. El Señor, como les digo, sopesó mucho más la importancia del hombre ante la circunstancia de perder 2000 cerdos. Más vale la vida del hombre que para 2000 cerdos. Nos hace recordar que el Señor nos dijo, ¿qué vale más? ¿El cuerpo o la comida? ¿La vida o la ropa? ¿Qué es lo que vale más? ¿No? Mirad las aves del campo, cómo no ciegan y no ciegan ni cosechan, ni tienen despensa ni granero, pero igual nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Los alimenta de todas maneras. Al Señor le demuestra que realmente no tiene ningún interés por algo que sea diferente a nosotros, por nosotros tiene interés. Todo lo que sea de nosotros para abajo, que sea menos que nosotros, queda en el grado de lo ínfimo. El Señor sopesa, ¿qué vale más, no? Para el Señor, nosotros valemos más. Ese es el énfasis del lado del Señor. Ahora, del lado del Gadareno. Ese es el punto número 2, del lado del Gadareno. ¿Qué es lo que se observa? Fácil. Él ya de por sí tenía el problema encima, ¿no? Seguramente parte de él rogaría al Señor dentro suyo que lo ayudaran, ¿no? Pero la condición era sobrehumana, ¿no? Tenía una legión de demonios encima y no me imagino, ¿no? Cómo se debe sentir una persona, cómo se debe sentir una persona a pesar de que le pasen ese tipo de cosas, ¿no? De sentirse todo atado, golpeado todo el día, destrozado por lo que el demonio, claro, la intención del demonio era jugar con él tanto hasta que pudiera matarlo, ¿no? Y disfrutar el proceso de destrucción de esa persona tanto como pudiera. Esa es la forma de actuar de esos demonios. Entonces, el Gadareno tenía un problema al cual él no podía pedirle al Señor ni siquiera que lo ayudaran. No tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, vemos la respuesta de parte del Gadareno. Cuando ya salen los demonios de él y él, a pesar de tener mucho tiempo alejado de su familia, a pesar de tener muchas circunstancias, ¿qué es lo que hace? Él se rinde a los pies del Señor y le dice, Señor, llévame contigo, yo también quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Y el Señor seguramente le habrá dicho, bueno, en su mente el Señor seguramente habrá dicho, bueno, será en otro momento, ¿no? Porque él quería estar en esa tierra y predicar en esa tierra, pero como no lo quisieron, él lo que hace es respetar la decisión de cada uno, ¿no? Él llegó a esa tierra no solamente para salvar al Gadareno, seguramente estaba pensando en desarrollar toda la teología propia de él en Gadaria, pero no pudo hacerlo, no pudo hacerlo, porque ellos lo rechazaron. Él respeta las decisiones
de cada uno. Y en vez de ser él, lo envía al gadareno a hacer ese trabajo, a predicar lo que Dios había hecho a través de la persona de Jesucristo por él. ¿Ya? Ese es el segundo énfasis. El tercer énfasis, hablamos de las circunstancias. Yo me imagino la cara de los apóstoles en ese momento, ¿no? Habían venido a tener una tormenta en el mar, una cosa que es rara y que pescadores curtidos del mar se hayan espantado de estar ahí al tal grado de tener que despertar a la señora como mi jaloneando, Señor, ayúdanos, que nos estamos ahogando. Él ya había pasado eso y lo siguiente que acontece que es llegan a esta zona, ¿no?, de los Gadarenos, esta ribera de la Decápolis, como dice acá en el texto, y lo primero que ven es que se le aparece un endemoniado, ¿no? Un hombre endemoniado se le aparece al Señor y él, en vez de reaccionar o de asustarse, ellos ven que ese endemoniado es el que le arrodilla a él, ¿no? Ellos sabrán, supongo con claridad, y no estoy lejos de decirlo, yo no he estado ahí, pero me imagino por las circunstancias que la cara de los apóstoles había sido, pero ¿cómo es esto, no? Para la tormenta con su mano, le dice qué cosas tienen que hacer los vientos, y ahora un demonio se le pone encima, se le pone arrodillado, ¿no? Y lo identifica por su nombre, con todos sus galardones divinos. Y otra de las circunstancias que yo noto es que supongo que también habrían pensado los discípulos del Señor, los apóstoles, que cuán grande es la misericordia del Señor comparando 2000 cerdos a una persona, ¿no? Muchas personas en el tiempo de hoy consideran más sus bienes que lo que van a hacer por una sola persona. El Señor no lo vio así. Vio a la persona primero por encima de 2000 cerdos. Si hubieran costado 1.000.000 de soles o dólares, lo que quieran, el Señor no valoriza a las personas por dinero, ni tampoco por cosas, sino las valoriza por lo que son. Cada uno son su creación. Entonces Él responde por nosotros de esa manera. No hay otro en el mundo que vaya a responder de esa manera por nosotros. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión clara. Yo los invito a que lo vuelvan a leer. Vean los tres ángulos que son de parte del Señor, de la misericordia que tiene para llegar Él cuando ya no tienes tú la respuesta. Y si cualquier otra persona está en la misma condición, que no sabe dónde voltear, te aseguro que ahí es cuando Él va a ir a buscarte, a ayudarte. Y del lado del Gadareno, bueno, las circunstancias no lo podían ayudar porque no podía ayudarse, ¿no? Ese es el segundo punto, se ve el conflicto ya en la persona. El tercer punto es de las circunstancias, ¿no? De los pormenores en medio, ¿no? Esos son los tres puntos que yo rescato de Marcos 5, 1 al 20. También lo pueden encontrar esta misma historia para que cotejen ustedes mismos las historias y tengan una perspectiva más amplia de este sermón del endemoniado gadareno. Bien, está en Lucas 8, 26 al 39 y en Mateo 8, 28 al 34. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por ese tiempo de reflexión que tenemos. Seas tú, Señor, quien escuche cada uno de nuestros pedidos y vea si es justo, Señor, atenderlos. Señor, te pido que nos des lo suficiente para comer, lo suficiente para vestirnos, lo suficiente para seguir adelante, Señor, en tu obra. Que todo sea para tu gloria, Padre Santo.
Te ruego todo esto en el nombre amado del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bien, bueno, los pedidos son como siempre. Pidamos porque el Señor te traiga o levante de entre nosotros quizás un pastor. Es urgente que pase eso porque yo con más de uno de ustedes, ahí por ahí uno que otro hermano que he podido conversar, veo que están teniendo problemas con la doctrina, ¿no? Tienen ustedes están desarrollando una teología propia y eso es peligroso, ¿no? Ustedes, o sea, cualquiera puede ver la Biblia y tratar de, a través de sus propias emociones o reacciones, darle un énfasis que concuerde con lo que uno le está pasando en ese momento, ¿no? Pero esa no es la forma de leer la Biblia. La forma de leer la Biblia es utilizando, hay cierto tipo de herramientas que van a permitirnos hablar de lo que dice dentro de la palabra del Señor. Y de por sí es así, ¿no? Nosotros tenemos que homologar nuestros pensamientos a lo que el autor intelectual a través de sus escritores quiso dar. Y en muchos casos ustedes están teniendo muchos problemas. Yo veo que están teniendo problemas con la doctrina, ¿ya? No voy a mentirles, ¿no? Veo tanto la doctrina de parte de nosotros, los varones, y también de la Liga de Damas, ¿no? Ahí estoy viendo, mi esposa me muestra lo que hacen ustedes y ciertamente ustedes están teniendo muchos problemas con la doctrina. Yo tengo toda la intención, me encantaría poder ayudarlos mucho más y lo voy a hacer, ¿no? Quizás yo pueda apoyar con los estudios bíblicos o algo por el estilo. Y yo le rogaría a quien asuma la tarea del estudio bíblico, ¿no? Si es de repente el hermano Rubén o alguien más en específico, que por favor lean bien, instruyan bien a los hermanos. No busquen, no le busquen tres, cuatro pies al gato en la Biblia, la cual no dice así, ¿no? Ahora yo les sugiero que oren bastante porque el Señor, de repente, si no viene un pastor por fuera, de repente de entre nosotros levante a uno. Probablemente pueda ser esa también la perspectiva. Si no es que nosotros nos queremos enfocar a todo, no, o nos da envidia, o nos ponemos a pensar extrañamente de las cosas y digo, pero el énfasis, ¿cuál debe ser de nosotros? No debe ser el mismo sentir todos iguales, de querer mejorar como templo. No solamente es para nosotros esto, ¿no? Yo les digo porque si las cosas no cambian, esto va a seguir pareciendo que fuera un cafetín de tías. Disculpen que sea muy claro con ustedes, ¿no? Parece que fuera una especie de club social, más que un templo cristiano. Entonces tenemos que volver a ser un templo cristiano. ¿Y cómo somos un templo cristiano? Cuando aprendamos qué cosa es lo que dice en la palabra del Señor. Si no, estamos simplemente como una persona metido en medio de una jungla sin una brújula. Es imposible que una persona salga adelante con esto. Si no oran con suficiencia de palabras y ruegan que el Señor nos dé un pastor, no sé si por fuera, no sé si de acá adentro pueda levantar un pastor, pero es urgente. Alguien que tenga la capacidad de que el Espíritu Santo le hable tan nítido que diga si está bien o no está bien. Y no nos encaprichemos en nuestros pensamientos. Preguntemos. Seamos humildes en nuestra forma de actuar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos misericordiosos, humildes. Eh, Errores tenemos todos. Todos tenemos errores. Nadie de nosotros es perfecto. No me excuso bajo eso. Pero yo tengo la voluntad de cambiar y de mejorar todos los días. Y le ruego al Señor que todos los días transforme mi vida. Espero que ustedes también hagan lo mismo. De verdad. Por salud del templo. Porque yo cuando llegué acá la primera vez no vi a 5 o 6 miembros, vi un templo lleno de personas y me gustaría saber dónde están esas personas. Así que hermanos, ese es el otro énfasis. Debemos orar porque los hermanos vuelvan
vuelvan al templo, vuelvan a congregarse, aunque sea vía online, ¿no? Estamos en siglo XXI, yo sé que no todos son expertos en informática o algo por el estilo, pero la intención vale, ¿no? De repente muchos de ustedes estaban muy acostumbrados al pastor anterior o estaban acostumbrados a vivir así, ¿no? Una, un- una vida cristiana como doy, una vida cristiana light, la cual yo llego, escucho, me voy, hasta la siguiente semana vengo, o el jueves me arrodillo y le pido al Señor. No digo que no sea válido y que no estén haciendo las cosas bien en ese sentido, pero el problema es que tiene que ser para todos los que estén adelante. No tiene que ser una vez, sino tiene que ser siempre. Siempre tienen que orar por cada uno de nosotros, porque nosotros vivimos y dependemos de que oremos unos por otros. Primero por nosotros y después, por supuesto, por todos los demás. ¿Ok? Oremos porque realmente calcen los dineros para el templo. Porque el Señor nos dé de alguna manera el dinero que nos falta. Para terminar, hermanos, yo les invito, miren, les mostraría cómo está el templo ahorita, porque para que ustedes vean que se está avanzando. Y depende de ustedes, de la capacidad que ustedes puedan ayudar para que se siga desarrollando el templo. En ese sentido yo le doy concuerdo con el hermano Juan. No todos, no todos tenemos riquezas. Esta pandemia nos ha afectado a todos. Pero si nos juntamos y tenemos el mismo sentir, ¿no? Así como le he conversado con el hermano Juan, sí se puede. Yo sé que sí se puede. Y van a ver, hermanos, que si ustedes hacen negocios con Dios, como dice su palabra, no van a resultar defraudados. El Señor no es deudor de nadie. Y no lo digo para que tengan ese énfasis, bueno, tipo prosperidad voy a dar para que me dé. No, sino porque este templo también le va a servir a otros hermanos que en el transcurso de nuestra vida o de la vida de ellos, más pequeños de repente van a ir creciendo, y van a utilizar este templo. Entonces, ¿qué le estamos dejando a las siguientes generaciones? Si el Señor viene en su misericordia, nos recoge de una vez, bendito sea el Señor. Y si no, y si se demora unos 100 años más, digo, ¿no? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿A nuestros familiares? ¿Qué le estamos dejando? ¿Un templo a medias? Vamos, hermanos. Ya, yo los exhorto a que vuelvan a congregarse, aunque sea preocúpense por el templo un poco. Los hermanos miembros que, que sí ponen su voto y su voz, se dejan escuchar. Cuando hablamos de cosas importantes o de cambios o cosas por el estilo, de la misma manera debe de ser para la oración. Ser los primeros que se arrodillen a orar y ser los primeros que estén acá cuando se convocan las cosas, ¿ya? Eso es todo lo que tengo que decirles y espero realmente que reflexionen. Este año 2021 yo les prometo que si el Señor en su misericordia me lo permite, yo voy a hacer, solamente los voy a evangelizar, ¿ya? Para todo aquel que voy a decir, no, pero el Evangelio, ya lo sabemos si ya somos creyentes. El Evangelio es para nuevos. El Evangelio es para todos. Si usted, hermano creyente, no se edifica a través del Evangelio todos los días de su vida, está simplemente, no va a llegar muy lejos. Esa es la verdad. Y se va a quedar como un raquítico, disculpando la palabra, ¿no? Se va a quedar como una persona con deficiencia de vitaminas. No va a crecer. El Evangelio no toma 5 minutos, hermanos. Tomará toda nuestra vida. Y toda nuestra vida lo va a tomar. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas noches.